Primera de Samuel capítulo 17. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafió a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efreteo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: «Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va». Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. «¿Ya vieron al gigante?», preguntaban los hombres. «Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos». David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: «¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente?» Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: «Efectivamente, esa es la recompensa por matarlo». Pero cuando Eliab, el hijo mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. «¿Qué estás haciendo aquí?», le reclamó. «¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla». «¿Qué hice ahora?», contestó David. «Solo hacía una pregunta». Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo.
y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. «No se preocupe por este filisteo», le dijo David a Saúl. «Yo iré a pelear contra él». «No seas ridículo», respondió Saúl. «No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud». Pero David insistió: «He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo». Así que Saúl por fin accedió. «Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo». Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. «No puedo andar con todo esto», le dijo a Saúl. «No estoy acostumbrado a usarlo». Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. «¿Soy acaso un perro?», le rugió a David, «para que vengas contra mí con un palo», y maldijo a David en nombre de sus dioses. «Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes», gritó Goliat. David le respondió al filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos». Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corriendo tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: «Abner, ¿quién es el padre de este muchacho?». «En realidad no lo sé», declaró Abner. «Bueno, averigua quién es», le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. «Dime quién es tu padre, muchacho», le dijo Saúl. «Su nombre es Isaí, y vivimos en Belén», contestó David. Primera de Samuel capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey.
De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar un pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que Israel mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Cierto día, Saúl le dijo a David: «Estoy listo para darte a mi hija mayor Merab por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor». Pues Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten, en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?, exclamó David. La familia de mi padre no es nadie. Así que, cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre en Meola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento. «Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten», se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo: «Hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno». Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: «El rey te aprecia mucho, al igual que a nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno?». Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió: «¿Cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey?». Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: «Díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero». Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta antes de que se cumpliera la fecha límite. Él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuando su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Salmos
130. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón, para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza, anhelo al Señor, más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Primera de Corintios capítulo 7. En cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse, aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. En realidad, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don. A algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder en pasión. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandamiento, que en realidad no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. A los demás les digo yo, y no el Señor: si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? De todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado? Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. ¿Fuiste llamado cuando aún eras salvo? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él lo llamó. En cuanto a los solteros y a las solteras, no tengo un mandamiento del Señor. Simplemente doy mi opinión como alguien que, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Soy del parecer de que, ante la situación apremiante, es mejor que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No trates de separarte.
Eres soltero, no busques casarte, aunque si te casas no pecas, y si alguna joven soltera se casa tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos, y yo quisiera evitárselos. Pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta, por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera, el que llora como si no llorara, el que se alegra como si no se alegrara, el que compra como si no tuviera nada, y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia, y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija continúe siendo soltera después de cierta edad, que haga lo que quiera. Con eso no pecan, que se case. El que está plenamente convencido y no se siente obligado y es dueño de su propia voluntad y decide que su hija no se case, hace bien. De manera que quien permite que su hija se case, hace bien, y quien prefiere que no se case, hace mejor. De acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios.